Había un niño que no tenía zapatos, y había un hombre que tenía todo. Y en el momento en que sus mundos colisionaron sobre un tablero de ajedrez, uno de los dos nunca volvió a ser el mismo. Pero lo que nadie esperaba era cuál de los dos sería destruido para siempre. ¿Desde dónde nos estás viendo en este momento? ¿Y qué hora es allá donde estás? El tablero estaba sobre una mesa de mármol que costaba más que la casa donde vivía el niño. 64 squares, 32 piezas. Y en el centro de todo eso, una apuesta que hacía temblar el aire del salón como si la electricidad misma se hubiera detenido para escuchar. $100 millones. El hombre que los ofrecía se llamaba Rodrigo Castellanos Vidal. Tenía 54 años, el cabello plateado con la precisión de quien lo cuida en salones exclusivos, y una sonrisa que no era una sonrisa sino un arma. Era el tipo de hombre que no entra a una habitación, la compra antes de llegar. Empresas, propiedades, influencia política, contratos que movían países enteros. Su fortuna era tan grande que los números ya no significaban nada para él, eran solo dígitos. Solo poder abstracto convertido en cifras que otros pronunciaban con reverencia. Y el ajedrez era su religión privada. No lo jugaba para ganar dinero. Lo jugaba para confirmar algo que ya sabía sobre sí mismo, que era más inteligente, más calculador, más frío que cualquier ser humano que pudiera sentarse frente a él. Había derrotado a profesores universitarios, a diplomáticos, a un exministro de finanzas que sudó durante 4 horas antes de rendirse, a un empresario ruso que llegó creyendo que venía a negociar un contrato y salió habiendo perdido su orgullo en 42 movimientos. Rodrigo Castellanos no jugaba ajedrez. Rodrigo Castellanos usaba el ajedrez para recordarle al mundo quién era él. La apuesta de los 100 millones la había lanzado 3 semanas antes, en una cena de gala en Cartagena, con 34 personas escuchando. $100 millones para cualquiera que lo derrotara en una partida oficial, con árbitro, con reloj, con testigos. La sala había reído. Algunos habían aplaudido como si fuera un chiste brillante. Otros habían calculado en silencio si valía la pena intentarlo. Ninguno lo había tomado en serio como desafío real, porque todos sabían que Rodrigo no hacía apuestas que pudiera perder. Excepto que alguien sí lo tomó en serio. Y ese alguien tenía 12 años. Mateo Fuentes Salgado vivía en el barrio de 1900 La Esperanza, que era un nombre cruel para un lugar que ofrecía tan poca de ella. Las calles eran de tierra apelmazada, donde el polvo se levantaba con el viento de la tarde y se metía en los pulmones y en los ojos y en la ropa recién lavada. Las casas eran bloques de cemento sin terminar, con varillas de acero sobresaliendo de los techos como dedos hacia el cielo, señalando una promesa de segundo piso que nunca llegaría. Mateo caminaba descalzo la mayor parte del tiempo, porque sus únicos zapatos los guardaba para la escuela, no como símbolo de pobreza que exhibir, sino como decisión práctica de quien sabe que los recursos no se desperdician. Era un niño delgado, con los ojos grandes y oscuros, de quien ha aprendido a observar en lugar de preguntar, con las manos callosas de ayudar a su madre en el mercado los sábados. Su madre se llamaba Carmen. Trabajaba 12 horas diarias en una lavandería industrial donde el vapor le había dejado marcas rosadas en los antebrazos que ella cubría con mangas largas aunque hiciera calor. No se quejaba. Era el tipo de mujer que ha convertido la resistencia en identidad, que ha decidido que la dignidad no depende de las circunstancias, sino de la manera en que te paras frente a ellas. Mateo la amaba con una intensidad que los niños de su edad raramente tienen palabras para describir. El ajedrez llegó a la vida de Mateo por accidente, como llegan las cosas más importantes. Don Aurelio era el dueño de una papelería pequeña en la esquina del barrio. Un hombre de 70 años con artritis en las manos y paciencia infinita. Tenía un tablero de ajedrez que había pertenecido,
a su padre, con piezas de madera desgastadas, donde el barniz había desaparecido en los puntos de mayor contacto. Una tarde lluviosa en que Mateo esperaba que pasara el aguacero antes de volver a casa, don Aurelio le ofreció enseñarle los movimientos básicos para pasar el tiempo. Esa tarde se convirtió en una semana. La semana se convirtió en 3 meses. A los 6 meses, Mateo ya ganaba a don Aurelio en menos de 20 movimientos, y don Aurelio se levantaba de la silla meneando la cabeza con una expresión entre el orgullo y el desconcierto. «No entiendo cómo lo haces», le dijo una tarde. «Yo llevo 50 años con este juego, y tú en 6 meses ya me ves la cara». Mateo no respondió de inmediato. Miró el tablero. Reorganizó las piezas en su posición inicial con movimientos suaves y precisos, y dijo algo que don Aurelio repetiría después muchas veces: «Yo no pienso en lo que hago, pienso en lo que usted va a hacer. Y luego pienso en lo que yo haré después de que usted haga lo que yo ya sé que va a hacer». Don Aurelio se quedó en silencio. Luego buscó en internet los torneos regionales juveniles de ajedrez. En 18 meses Mateo había ganado 4 torneos regionales, 2 torneos nacionales juveniles, y había obtenido una calificación que los expertos describían como estadísticamente improbable para alguien de su edad y sin entrenamiento formal. No tenía entrenador, no tenía libros especializados, no tenía software de análisis ni acceso a bases de datos de partidas históricas. Tenía un tablero de madera desgastada, una mente que funcionaba de maneras que la gente no terminaba de entender, y una determinación que venía de un lugar más profundo que el simple deseo de ganar. Un periodista deportivo regional escribió un artículo sobre él que tuvo cierta circulación en redes sociales. El titular decía: «El niño descalzo que humilla a los maestros del ajedrez». Era un título diseñado para generar clics más que para describir con exactitud, pero captaba algo real sobre Mateo. Había algo en él que desconcertaba a sus oponentes. No era solo su talento, era su calma. Era la manera en que lo miraba a uno, no con arrogancia, sino con una atención tan completa, tan quieta, que resultaba profundamente inquietante, como si ya supiera. Como si siempre ya supiera. Ese artículo llegó a manos de Rodrigo Castellanos de una manera que a Rodrigo le gustaba contar después, aunque la versión que contaba no era del todo honesta. La versión honesta era que su asistente lo encontró y se lo envió pensando que sería una curiosidad interesante. La versión de Rodrigo era que él personalmente lo descubrió mientras revisaba noticias de ajedrez, porque eso hacía quedar mejor la historia. Rodrigo lo leyó 2 veces. La primera vez sonrió. La segunda vez, algo en su interior, algo que había estado dormido mucho tiempo, despertó con una sensación que no era exactamente incomodidad, pero que tampoco era completamente cómoda. Llamó a su asistente y dio una instrucción sencilla: encontrar al niño y extenderle una invitación formal al desafío. La carta llegó un martes. Carmen Fuentes. Salgado la recibió en la puerta de su casa a las 7 de la mañana, cuando aún llevaba el delantal de cocinar el desayuno. El sobre era de papel grueso y tenía un logotipo dorado en la esquina. Dentro había 2 hojas escritas en lenguaje legal que Carmen tuvo que leer 3 veces para entender, y una tercera hoja que era una invitación oficial con fecha, hora y dirección. Mateo estaba comiendo cuando su madre entró con el sobre. Leyó la carta sin cambiar de expresión. Puso el papel sobre la mesa con cuidado, como si fuera algo que podría romperse. Tomó otro bocado de su desayuno, y luego dijo, con la misma voz con que habría pedido sal: «Mamá, ¿cuándo es el sábado que viene?» Carmen lo miró sin entender. «Todavía». «En 6 días», dijo. «¿Por qué?» «Porque en 6 días voy a ganar $100 millones. No lo dijo con soberbia. No lo dijo como una fanfarronada. Lo dijo como una observación sobre el clima o sobre el horario del autobús. Con la misma certeza tranquila con que uno afirma hechos que simplemente son.
Carmen se sentó. Necesitaba sentarse. Los 6 días siguientes fueron un torbellino que los dos navegaron de maneras completamente diferentes. Carmen alternaba entre el pánico y la esperanza con una velocidad que la agotaba. Llamó a la hermana de Rodrigo Castellanos, que aparecía en artículos de prensa, un número que no era fácil de conseguir, para verificar que el ofrecimiento era real. Le respondió una secretaria que confirmó con voz monocorde que sí, la invitación era legítima, y que si el niño se presentaba con un tutor legal, el desafío se realizaría bajo las condiciones especificadas. Condiciones que incluían un árbitro certificado, un reloj oficial de torneo, testigos notariales y una transferencia bancaria confirmada antes de comenzar la partida, retenida en fideicomiso, liberada al ganador al terminar. Era real, era completamente real. Carmen se despertó 3 noches seguidas a las 3 de la madrugada, con el corazón acelerado, mirando el techo, calculando probabilidades que no sabía calcular y escenarios que no quería imaginar. ¿Y si perdía? No perdería dinero, no tenía nada que apostar, pero perdería algo. ¿Qué? La ilusión. La posibilidad que por un momento había parecido real de que su hijo pudiera cambiar el curso de ambas vidas con un juego de madera. Mateo, mientras tanto, estudiaba. No de manera frenética. No con la ansiedad de quien sabe que tiene mucho que perder. Estudiaba con la misma concentración quieta con que hacía todo, sentado frente al tablero de don Aurelio durante horas, jugando partidas contra sí mismo, analizando posiciones que surgían en su mente en la duermevela entre el sueño y la vigilia, murmurando variantes en voz baja que solo él entendía. Don Aurelio lo observaba y no decía nada. Solo una vez le preguntó: ¿Tienes miedo, Mateo? El niño levantó los ojos del tablero y pensó la respuesta con honestidad, como pensaba todas las cosas. No del ajedrez. El ajedrez no asusta. Lo que podría asustar es lo que viene después, si gano. Pero eso no es ahora. Ahora solo es el tablero. El día del desafío amaneció con un cielo limpio y un calor seco que hacía vibrar el asfalto. Carmen había encontrado en el mercado de segunda mano una camisa blanca para Mateo que estaba en buen estado y lo había planchado la noche anterior con una atención casi reverencial, como si las arrugas fueran presagios que necesitaban ser eliminados. Mateo se la puso sin protestar, aunque el cuello le apretaba un poco. Se peinó. Se puso sus únicos zapatos. Miró su reflejo en el espejo roto del baño de su casa, donde la imagen aparecía dividida en 2 por la línea de fractura, y no vio nada que le perturbara. Tomaron el autobús hasta el centro, el Lios. Edificio donde se realizaría el desafío era uno de esos lugares que existen para recordarle a las personas lo pequeñas que son. Mármol en los suelos. Vidrio tintado del piso al techo. Una recepcionista con el cabello perfecto que los miró llegar, y tardó un segundo demasiado largo antes de preguntar cómo podía ayudarlos. «Venimos por el desafío de ajedrez», dijo Carmen. «¿El nombre del participante?» «Mateo Fuentes Salgado». La recepcionista tecleó algo. Luego algo en su expresión cambió, levemente, casi imperceptiblemente, como si la pantalla le hubiera confirmado algo que no esperaba confirmar. «Sí», dijo, «están esperados. Por favor, acompáñenme». La sala donde se realizaría la partida era lo que los diseñadores de interiores llaman minimalista, cuando lo que realmente quieren decir es que cada objeto en ella ha sido elegido para comunicar poder. La mesa era rectangular, de madera oscura y pulida. El tablero era de los que usan en competencias internacionales. Cuadros de verde y crema, piezas de Staunton de baquelita negra y blanca. El reloj digital ya estaba posicionado. 2 sillas frente a frente. Rodrigo Castellanos estaba de pie cuando Mateo entró. No era lo que Mateo había imaginado, aunque no había imaginado mucho.
Era más grande de lo que las fotos sugieren. Uno de esos hombres que llenan el espacio que los rodea, con algo más que presencia física. Vestía de manera deliberadamente informal, camisa azul claro, mangas enrolladas, sin corbata. Era el tipo de informalidad estudiada que comunica. Puedo permitirme no impresionarte. Miró a Mateo, y Mateo lo miró a él. Hubo un momento. Apenas un segundo. Quizás menos. En que algo pasó entre los dos que ninguno de los que estaban en la sala supo describir después con exactitud. Los testigos lo mencionarían de maneras distintas. Uno diría que fue como el silencio antes del trueno. Otro diría que vio al niño y al hombre evaluarse mutuamente con una economía de expresión que resultó casi perturbadora. Lo que sí fue observable, Rodrigo sonrió. Era la sonrisa que usaba cuando la situación le confirmaba lo que ya pensaba. Una sonrisa que decía, esto es lo que hay. Este niño, este desafío improvisado, esta escena que voy a poder contar después como la vez que un chico pobre intentó ganarme 100 millones y aprendió una lección sobre cómo funciona el mundo real. Lo que Rodrigo no vio, o lo que vio, pero no supo leer correctamente, fue que Mateo no devolvió la sonrisa. Mateo miró la mesa, miró el tablero y se sentó. El árbitro certificado explicó las reglas formales con la voz monótona de quien las ha repetido cientos de veces. Tiempo disponible para cada jugador, cómo se registrarían los movimientos, las condiciones de rendición y jaque mate, confirmación de que el fideicomiso estaba en orden. Este último punto lo confirmó un abogado que estaba sentado en 1900, una silla lateral con una carpeta sobre las piernas. Rodrigo eligió las blancas, era su derecho. Había lanzado el desafío. Las blancas mueven primero. Eso le gustaba a Rodrigo. La iniciativa. La posibilidad de dictar el ritmo desde el primer instante. Movió E4. El movimiento más clásico. El que abre el centro, que controla el espacio, que comunica, vengo a jugar ajedrez agresivo y a ganar rápido. Mateo respondió, E5. La respuesta, simétrica. La defensa más antigua del juego, la que dice, acepto tu invitación al centro, veamos qué tienes. Rodrigo movió con rapidez los primeros 10 movimientos. Era su estilo. Había leído sobre esto, lo había perfeccionado durante años. La velocidad inicial desequilibra a los oponentes menos experimentados, les hace sentir que van atrasados, que el ritmo les fue arrebatado antes de que pudieran establecerlo. Mateo respondía sin prisa, sin apresuramiento, sin ansiedad visible, simplemente movía. En el movimiento 12, Rodrigo hizo algo que le gustaba hacer, sacrificó un peón de manera aparentemente descuidada, en una posición que parecía un error a primera vista, pero que él sabía que era una trampa. Era una línea que había estudiado durante semanas, una secuencia que llevaba a una ventaja posicional sutil que la mayoría de sus oponentes no veían hasta que ya era demasiado tarde. Mateo tomó el peón. Rodrigo sonrió brevemente, casi invisible, y luego continuó la partida. 15 movimientos después, Rodrigo frunció el ceño por primera vez. Algo no estaba bien. El problema con las trampas preparadas es que funcionan contra oponentes que piensan de la manera que tú has anticipado. El problema más profundo es que si alguien no solo detecta la trampa, sino que la convierte en una oportunidad propia, te encuentras en una posición que tú mismo creaste pero que ahora es completamente desfavorable. Mateo no solo había visto la trampa, la había dejado funcionar parcialmente y había convertido la estructura resultante en una arquitectura posicional donde sus piezas, especialmente el caballo en F4 y la torre en la columna semiabierta, ejercían una presión que Rodrigo no había anticipado en ninguna de las líneas que había preparado. En el movimiento 22, Rodrigo usó por primera vez una cantidad significativa de tiempo en su reloj. 3 minutos y 40 segundos sobre una posición. Luego movió.
Mateo respondió en 8 segundos. En el movimiento 26, Rodrigo consumió 4 minutos más. Su postura, que había comenzado relaxed y abierta, se había cerrado ligeramente. Los codos sobre la mesa, los dedos sobre la boca. La posición de alguien que está computando, que está buscando algo que sabe que está ahí, pero que no termina de encontrar. Mateo estaba sentado erguido, con las manos sobre las rodillas, cuando no era su turno. Sus ojos recorrían el tablero de manera regular, pero sin urgencia, como alguien que revisita un paisaje conocido. En el movimiento 31, uno de los testigos, un ejecutivo financiero que conocía el ajedrez lo suficiente para entender lo que estaba viendo, se inclinó hacia el abogado a su lado y le susurró algo al oído. El abogado lo miró, luego miró el tablero, luego miró a Rodrigo. Hay un momento en el ajedrez de alto nivel que los jugadores describen de distintas maneras, pero que todos reconocen de la misma manera cuando ocurre. Es el momento en que la posición se vuelve objetivamente perdida, no en el sentido de que la derrota sea inmediata, sino en el sentido de que con juego perfecto de ambos lados, el resultado ya está escrito. El tablero ya ha decidido. Lo que queda es solo la ejecución. Los jugadores lo llaman el colapso de la esperanza posicional. Los que no juegan ajedrez lo reconocen de otra manera, en la cara del que pierde. Rodrigo lo vio en el movimiento 34, no en el tablero primero, en su mente. En ese lugar donde su instinto de jugador, que era genuino aunque no fuera suficiente, le transmitió algo que su orgullo tardó varios segundos en admitir. Esto ya terminó. No en el siguiente movimiento, no en 10 movimientos, pero está terminado. La estructura es indefendible. El niño tiene un final ganado que tiene 5 meses de profundidad, y no hay nada, absolutamente nada, que yo pueda hacer al respecto. Sus manos sobre la mesa eran completamente quietas. El hombre que llenaba cualquier espacio con su presencia se había encogido, casi imperceptiblemente, como si algo interno se hubiera desinflado. Mateo lo miraba. No con triunfo. No con la expresión de quien saborea una victoria. Con algo más parecido a la atención concentrada con que un médico observa a un paciente, o con que un ingeniero examina una estructura bajo tensión. Como si lo que le interesara no fuera ganar, sino entender exactamente el momento en que la posición se había vuelto irreversible. Rodrigo movió. Mateo respondió. Rodrigo movió de nuevo. La partida continuó durante 15 movimientos más. Era la fase de resistencia. El periodo donde un jugador que sabe que ha perdido sigue moviendo porque rendirse es un acto que requiere algo más difícil que perder. Requiere decirlo en voz alta. En el movimiento 49, Rodrigo extendió la mano sobre el tablero. Tumbó su rey. El silencio que siguió duró exactamente 4 segundos. Luego el árbitro dijo, con voz profesional y sin inflexión: jaque mate evitable. Victoria de las negras. Se confirma el resultado. Fue el abogado del fideicomiso quien se puso de pie primero, con su carpeta, para iniciar los procedimientos que habían sido acordados. Carmen, que había estado de pie contra la pared durante toda la partida con las manos entrelazadas sobre el estómago, exhaló un sonido que no era exactamente un sollozo, pero tampoco era exactamente otra cosa. Era el sonido de alguien a quien han devuelto algo que ni siquiera sabían que les habían quitado. Mateo no se levantó de inmediato. Se quedó mirando el tablero por un momento. Luego comenzó a recoger las piezas y devolverlas a su posición inicial, con los mismos movimientos suaves y precisos con que siempre manejaba las piezas. Como si el tablero mereciera ser devuelto al estado de posibilidad que precede a cualquier partida. Fue el primer testigo quien rompió el protocolo y comenzó a aplaudir. Los demás lo siguieron. Rodrigo Castellanos no aplaudía. Estaba sentado,
con los codos sobre la mesa y los dedos entrelazados frente a la boca, mirando a Mateo con una expresión que era difícil de leer. No era furia. La furia habría sido más simple. Era algo más complicado que eso. Era la expresión de alguien que acaba de ser obligado a recalibrar algo fundamental sobre sí mismo, y que aún no sabe si la recalibración lo va a mejorar o simplemente lo va a cambiar. Mateo terminó de ordenar el tablero, levantó los ojos, miró a Rodrigo directamente y dijo, con la misma voz tranquila de siempre, «Fue una buena partida». Su sacrificio en el movimiento 12 era técnicamente correcto. El error estuvo en el movimiento 18. Ahí eligió la variante que le convenía a mí y no la que era mejor para usted. No era una fanfarronada. No era una demostración de superioridad. Era un análisis. Era la misma objetividad con que Mateo trataba todo lo relacionado con el tablero. Rodrigo lo miró durante un momento largo, y luego hizo algo que nadie en esa sala esperaba. Se rió. No la risa de antes. Esa arma, fina y calculada. Una risa diferente, más abierta, más genuina. La risa de alguien que acaba de escuchar algo absolutamente desconcertante, dicho con absoluta sinceridad, y no sabe exactamente cómo responder a eso excepto riéndose. «Tienes razón», dijo Rodrigo. «Tienes completamente razón. Los procedimientos legales tardaron 40 minutos. Firmas, confirmaciones, transferencias que el abogado verificó en tiempo real desde su computador portátil mientras el notario atestiguaba. Carmen firmó en 3 lugares diferentes con una mano que temblaba levemente, pero con una determinación que no temblaba para nada, $100 millones, depositados en una cuenta que habían abierto esa mañana específicamente para este propósito, porque Carmen no tenía ninguna otra cuenta capaz de recibir esa cantidad, y el banco había enviado un representante especial para asistirlos, porque eso es lo que hacen los bancos cuando aparecen $100 millones. Mientras todo esto ocurría, Rodrigo Castellanos se acercó a Mateo. El niño lo miró sin retroceder. «¿Cuánto tiempo llevas jugando?», preguntó Rodrigo. 2 años y 3 meses. Rodrigo procesó eso. ¿Tienes entrenador? No. ¿Libros? ¿Software de análisis? No. ¿Cómo aprendes? Mateo pensó en la respuesta de la misma manera en que pensaba sus movimientos. No buscando la respuesta correcta, sino la respuesta honesta. Juego, pienso, vuelvo a jugar. Cuando pierdo, trato de entender por qué. Cuando gano, también trato de entender por qué. Porque ganar sin entender no sirve de nada. Rodrigo asintió despacio. Hubo un silencio entre los dos. «Quiero proponerte algo», dijo Rodrigo finalmente. «¿Otro desafío?», preguntó Mateo. «No. Ya sé cómo terminarían los desafíos entre nosotros», dijo Rodrigo, y en esa frase había algo que costaba imaginar que dijera este hombre, una honestidad desnuda sobre sus propias limitaciones. «Lo que quiero proponerte es una inversión, en ti, en tu educación, en tu futuro». Carmen, que había escuchado desde cerca, se acercó. Rodrigo la miró. «No como caridad», añadió rápidamente, «como lo que es, el reconocimiento de que este niño tiene algo que no se puede comprar y que el mundo debería ver desarrollado. Acceso al mejor entrenador disponible, competencias internacionales, educación sin límites». Carmen miró a su hijo. Mateo miró a Rodrigo durante un momento largo. «Tendría que hablar con mi mamá», dijo. Era una respuesta perfecta, y Rodrigo lo sabía. «Por supuesto», dijo. Lo que siguió en los meses posteriores fue una de esas historias que la gente cuenta de maneras distintas dependiendo de qué aspecto les parece más importante. Algunos la cuentan como una historia de riqueza repentina, el niño pobre que ganó la lotería del ajedrez. Pero ese enfoque pierde lo más interesante porque el dinero, aunque real y transformador, no fue lo más importante de lo que ocurrió ese día. Otros la cuentan como una historia de humillación del poderoso,
El millonario arrogante derrotado por el humilde. Pero ese enfoque también pierde algo, porque Rodrigo Castellanos, para ser justos, no fue simplemente arrogante, sino humano. Alguien que había construido su identidad sobre una certeza que resultó ser equivocada, y que tuvo la rara y difícil capacidad de ajustarse cuando la evidencia le demostró que se había equivocado. La versión más honesta de la historia es más sutil y más difícil de resumir en un titular. Es la historia de lo que sucede cuando la inteligencia que nadie esperaba encuentra la oportunidad que casi no llegó. Es la historia de Carmen planchando una camisa blanca a medianoche, con la misma seriedad con que otros se preparan para batallas. Es la historia de don Aurelio y un tablero de madera con el barniz gastado, que fue el lugar donde todo comenzó. Es la historia de Rodrigo Castellanos tumbando su rey y diciendo, en ese gesto silencioso, algo que nunca había dicho antes con palabras. Y es la historia de un niño que miraba el tablero y veía algo que los demás no veían. No porque fuera mágico, aunque había algo en él que rozaba lo extraordinario, sino porque había aprendido, en el único lugar donde había podido aprender, que la manera de ganar no era pensar en lo que uno va a hacer, sino en lo que el otro va a hacer. Y que esa habilidad, esa capacidad de ver desde la perspectiva del otro, de anticipar, de comprender, no era solo ajedrez, era algo más grande. Era la manera de moverse en el mundo. Mateo fue al Campeonato Mundial Juvenil 15 meses después. Carmen viajó con él. Era la primera vez que subía a un avión. Le tomó la mano a su hijo durante el despegue no porque él la necesitara, sino porque ella necesitaba la suya. Y Mateo se dejó tomar sin decir nada, simplemente apretando de vuelta. El campeonato fue en Viena, una ciudad donde los edificios llevan siglos y las calles tienen el peso de la historia en cada adoquín. Mateo llegó sin nombre reconocible en los circuitos internacionales. Un jugador latinoamericano joven, sin historial en torneos, de alto nivel, sin clasificación oficial que impresionara a nadie. Los favoritos eran un ruso de 14 años considerado pródigo generacional, y un indio de 13 que había estado entrenando con maestros desde los 5. Mateo los derrotó a ambos, no con facilidad. Sería deshonesto decirlo así. Fueron partidas largas, exhaustivas, del tipo que te dejan con la mente vibrando durante horas después de que terminan. El ruso duró 72 movimientos y se rindió con una expresión de genuino respeto que dijo más que cualquier discurso. El indio llegó al final de la sesión en una posición técnicamente empatada que solo la profundidad de análisis de Mateo convirtió en victoria en los últimos 12 movimientos. Cuando ganó el torneo, no levantó los brazos. No gritó. Se quedó sentado frente al tablero unos segundos después del último movimiento, en ese silencio que los que estaban cerca describirían después como si el tiempo se hubiera expandido ligeramente. Luego recogió las piezas, las devolvió a su posición inicial, y buscó con los ojos a su madre en las gradas. Carmen ya estaba de pie. Ya lloraba, y él sonrió. El tipo de sonrisa que no tiene nada de performativo, el tipo de sonrisa que existe exclusivamente para una persona específica en el mundo. Rodrigo Castellanos vio la transmisión en directo desde su oficina en Cartagena. Solo con el televisor pequeño que tenía en el estante detrás de su escritorio, que raramente encendía. Cuando Mateo ganó la partida final, Rodrigo se quedó mirando la pantalla durante un momento. Luego abrió el cajón de su escritorio y sacó algo. Un peón de ajedrez de madera oscura. Uno de los que don Aurelio le había enviado. Un gesto extraño y hermoso del anciano, quien había considerado que Rodrigo merecía algo del tablero, donde todo había comenzado. Lo hizo girar entre los dedos, lo puso sobre el escritorio, lo miró y pensó, aunque nunca lo diría exactamente así a nadie, que había hecho la apuesta más importante de su vida en ese salón de mármol y madera oscura.
No la que perdió, la que ganó cuando tuvo la inteligencia, o la gracia, o simplemente la humanidad de reconocer lo que tenía frente a él y no intentar destruirlo, sino impulsarlo. Que el peón que llega al otro lado del tablero se convierte en reina, que así es como funciona cuando lo permites. Mateo tenía 14 años cuando ganó su primer título internacional mayor. 16 cuando fue clasificado entre los 100 mejores jugadores del mundo. 18 cuando alcanzó el nivel de gran maestros, el título más alto del ajedrez, que menos de 1.800 personas en la historia habían alcanzado. Carmen seguía trabajando en la lavandería durante los primeros 2 años después del desafío, porque era el tipo de mujer que no abandonaba los compromisos simplemente porque las circunstancias hubieran cambiado. Pero a los 2 años se jubiló, no porque Mateo se lo pidiera, sino porque ella sola decidió que ya había pagado suficiente en vapor y mangas largas por una dignidad que ahora podía permitirse de otras maneras. Compraron una casa en un barrio diferente, con techo terminado, sin varillas de acero señalando hacia el cielo. Pero Carmen colgó en la pared de la sala una fotografía que a los visitantes siempre les llamaba la atención. Era una foto pequeña, algo borrosa, tomada con un teléfono viejo, de un niño descalzo jugando ajedrez frente a una papelería en una esquina de tierra apelmazada. Cuando le preguntaban por qué la tenía ahí, siempre decía lo mismo: para recordar de dónde venimos, para que nunca ninguno de los dos olvide lo que costó llegar hasta aquí. Don Aurelio cerró la papelería a los 72 años, cuando sus manos ya no le dejaban manejar bien el inventario. Mateo le compró una casa pequeña con jardín, porque don Aurelio siempre había dicho que quería un jardín. Don Aurelio nunca le agradeció con palabras. No era su estilo. Solo un día, mientras los dos estaban sentados en el jardín nuevo y el tablero de madera desgastada estaba entre ellos, el mismo tablero, con el mismo barniz gastado, don Aurelio movió la primera pieza y dijo: «A ver, enséñame cómo se hace». Mateo sonrió, y jugaron, y don Aurelio perdió, como siempre. Pero esta vez, cuando meneó la cabeza con aquella expresión entre el orgullo y el desconcierto, ya no era por el desconcierto, era solo el orgullo. Hay preguntas que las historias como esta dejan en el aire, flotando, esperando ser pensadas más que respondidas. ¿Qué hubiera pasado si la lluvia no hubiera caído esa tarde en que Mateo esperó en la papelería? Si don Aurelio hubiera estado ocupado y no hubiera ofrecido el tablero. Si el artículo del periodista regional no hubiera circulado en las redes correctas. Si Rodrigo Castellanos, al leerlo, hubiera sonreído y pasado la página en lugar de llamar a su asistente. El ajedrez enseña algo sobre los momentos de bifurcación. Esos instantes donde la posición puede ir en 2 direcciones y el movimiento que eliges determina todo lo que viene después. La mayoría de los momentos más importantes de una vida no se parecen a los que imaginamos como importantes. No llegan con música de fondo ni con la claridad de lo que será recordado. Llegan como una tarde lluviosa, como un tablero sobre un mostrador, como una apuesta lanzada en una cena de gala por un hombre que estaba seguro de ganar. Y la pregunta que esta historia nos deja es más simple y más profunda de lo que parece. ¿Cuántos niños con el talento de Mateo no tienen un don Aurelio en su esquina? ¿Cuántas lluvias caen sin que nadie abra la puerta? ¿Cuántos tableros nunca se despliegan porque nadie pensó que valía la pena desplegarlos frente a alguien que no podía pagar por la lección? El niño descalzo que humilló al millonario no era una anomalía, era un recordatorio de que el talento no entiende de códigos postales, de que la inteligencia no consulta los saldos bancarios antes de instalarse en una mente, de que las cosas extraordinarias ocurren en lugares ordinarios todo el tiempo, en silencio, sin que nadie lo registre, sin que nadie lo impulse, sin que llegue nunca ninguna carta en sobre de papel grueso con logotipo dorado, y que nuestra responsabilidad, todos,
No es solo admirar las historias cuando llegan a nuestros oídos, sino abrir la puerta cuando llueve, desplegar el tablero, preguntarle a quien está enfrente, ¿sabes jugar? Si esta historia te movió a algo adentro, si encontraste en Mateo o en Carmen o incluso en el viejo don Aurelio algo que te resonó desde algún lugar que no esperabas, te invitamos a dejar tu huella en los comentarios. Cuéntanos, ¿cuál fue el tablero que alguien desplegó para ti? ¿Quién fue tu don Aurelio? ¿Quién fue la persona que abrió la puerta cuando llovía? Esas historias también merecen ser contadas. Y si quieres seguir recibiendo historias como esta, narrativas que buscan algo más que entretenimiento, que apuntan hacia lo que nos hace profundamente humanos, considera suscribirte a este canal. No por los números, sino porque estas conversaciones merecen continuar. Hasta la próxima historia.